Bienvenidos. A continuación vamos a desarrollar el tema número 9, que tiene como título Gestión Pública. La gestión pública, en línea de principio, es una disciplina científica que tiene afinidad con varias otras ramas del saber, en puridad el derecho, la economía, la administración, la contabilidad, etc. Es una disciplina enriquecedora para efectos de quien quiere desenvolverse como gestor público en el Estado. La gestión pública es un concepto importante, es una especialidad a nivel de posgrado en lo que es la educación superior en el Perú y constituye una de las piedras angulares. ¿Para qué? Con la finalidad de que el académico que se dedique a esta especialidad ubique, identifique cómo ser un buen gestor público y cómo debería operar eficientemente la administración pública con una buena gestión pública. El presente esquema reseña a manera de recapitulación cuál es el desempeño de la administración pública en su versión más óptima, y es la siguiente. Como función del Estado, como hemos estudiado en los anteriores temas, la administración pública tiene funciones. Específicamente, ¿cuáles son? Por un lado, planificar, es decir, diseñar la estructura organizacional del Estado para satisfacer una determinada necesidad de la ciudadanía. Por otro lado, la organización. ¿La organización de qué? Se organizan las estructuras para hacer cumplir eficientemente las políticas de gobierno y las políticas de Estado. Tenemos la dirección, que implica ejecutar esas políticas. Luego, el controlar, donde aparece aquí la Contraloría, en línea de principio, para medir la eficiencia y el uso correcto del presupuesto público. La administración pública tiene que realizar acciones para lograr objetivos y metas. Para esas acciones necesita recursos. ¿De dónde salen los recursos? Los recursos para destinarse ¿a quién? Al pago de los trabajadores, servidores, funcionarios públicos, en lo que es logística, en lo que es herramientas de trabajo y en lo que es la remuneración para los que van a trabajar para el Estado. Y asimismo se hace los recursos para el gasto público como se hace de los ingresos. ¿Y de dónde salen los ingresos para el Estado? A partir de los tributos. Entonces, la administración, para realizar acciones, esta la realiza con estos recursos para lograr objetivos y metas. Cuando el Estado logra, mediante sus acciones, alcanzar los objetivos y metas, estamos hablando de efectividad, de un Estado efectivo. Cuando gestiona para lograr esos objetivos y metas el Estado, aquí va a haber una consecuencia. La consecuencia va a ser un resultado en el ejercicio de la función pública, la aplicación de una política de Estado, realizar debidamente y para satisfacción eficientemente una labor en la función pública en un sector determinado, y se va a obtener como resultado lo siguiente: una eficacia que representa que, por un lado, una satisfacción o insatisfacción en la prestación del servicio público por parte de la administración pública. Entonces, acá estamos frente a tres conceptos que los estamos repasando. Por un lado, ¿qué es eficiencia? Eficiencia es hacerse de pocos recursos para obtener mayores ganancias. Esa es la idea de cómo debería operar el Estado. El Estado no tiene finalidad de generarse rentabilidad, sino de ingresos para sus erogaciones administrativas, léase mantenimiento del aparato organizacional, y por otro lado, la ejecución de las erogaciones sociales, que es la aplicación de las políticas de gobierno, construir hospitales, carreteras, temas de infraestructura en carreteras, etc. Asimismo, tenemos a la efectividad, que es cuando el Estado logra sus objetivos y sus metas, y el resultado mediante la gestión adecuada en la satisfacción o insatisfacción, que le vamos a llamar la eficacia. Vamos a tratar el tema de la gestión pública desde dos vértices, ¿no? Dos vértices complementarias, que en la cúspide está el Estado, en la cual han existido y son modelos que se crearon socialmente por profesionales y académicos en esta materia, a efectos de que el Estado pueda realizarse, ejecutarse su función más óptimamente.
Por un lado, en línea de principio estamos ante un modelo de gestión basado en procesos, con autores, representantes y que desarrollaron ese concepto para aplicación de la gestión pública en todo el mundo. Por un lado está la visión del proceso y por otro lado la nueva gestión pública por resultados. Muy sucintamente podríamos hacer una referencia de que esa es una perspectiva arcaica, pero la intención y contenido es aplicable a la realidad porque ¿cuál es el fin último? El beneficio de la sociedad. Cuando hablamos de un modelo de gestión basado en procesos, estamos hablando de que las organizaciones existen en entornos y mercados competitivos y globalizados. Es decir, estamos dentro de una aldea global. Nuestras actividades están insertas y son eficaces en toda la sociedad mundial. ¿Por qué? Porque esta organización que desea tener éxito o por lo menos subsistir tiene que alcanzar buenos resultados. El empresario de hoy tiene aspiraciones. ¿Qué aspiraciones tiene? Alcanzarse, generarse mayor rentabilidad. Pero no solo piensa en el mercado nacional, sino en el extranjero. Y es así como está también la labor del Estado de promover la empresa, ¿no? Y elaborar políticas a efecto de que beneficie la exportación, es decir, salir de las fronteras hacia otros territorios a efectos de generarse rentabilidad. Entonces, bajo este modelo, nosotros estamos hablando de que una organización para existir debe alcanzar buenos resultados. ¿Y cómo se alcanzan esos buenos resultados? Gestionando actividades y recursos a efectos de que se oriente a la consecución de estos buenos resultados. Esto anterior ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas que permitan a las organizaciones cumplir su función. Entonces vamos ahora a situarnos en lo siguiente. Este sistema de gestión basado en procesos, ¿no?, existe como herramienta para lograr objetivos. ¿Qué objetivos? Esto quiero que quede claro y que quede internalizado porque la eficiencia de la gestión pública es un concepto que podemos extrapolarlo como modelo para nuestra vida profesional, para nuestra vida personal. ¿Cómo alcanzo la eficiencia en mi actuar profesional, en mi actuar personal? Y con mayor razón como gestor público, cuando tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Lo que yo quiero obtener. ¿Qué resultado quiero alcanzar? Entonces, este objetivo tiene que tener un cómo para poder ejecutarse y para alcanzar buenos resultados o eficaces resultados. En este caso, la administración pública contentar a la ciudadanía o a los beneficiarios, que somos todos nosotros. Entonces, ¿cómo lo hace? Mediante un sistema de gestión. ¿Qué elementos tiene ese sistema de gestión? 4 básicos. Número 1, principio. En principio, responsabilidades. ¿Quién es quien va a ejecutar esa acción pública? ¿Qué condiciones reúne? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es su experiencia? Por otro lado, recursos. ¿Con qué? ¿Con qué ejecutan políticas públicas los gobiernos? ¿Cómo se hacen los actos que benefician a la ciudadanía? ¿Cómo construir una carretera en un lugar alejado de Lima para efectos de que tenga como resultado la necesaria vía de comunicación como servicio esencial por parte del Estado? Entonces, ¿con qué se hace? Con la recaudación fiscal. Y esa recaudación fiscal, ¿cómo está materializada? En los impuestos. En los impuestos que nos cobra el Estado para cumplir con sus dos finalidades, que son las erogaciones administrativas, mantenimiento del aparato organizacional, y las erogaciones sociales, que es el cumplimiento de finalidades públicas. Luego tenemos las metodologías. Este punto es muy importante. La metodología es aquello que permite seguir un patrón estructurado metodológicamente a efectos de que se cumpla una finalidad. En la metodología representa el cómo hacerlo. Y los programas, ¿no?, que son los proyectos a largo plazo, reflejan el cuándo hacerlo. Entonces, considerando, internalizando estos elementos en un sistema de gestión, ¿qué obtenemos? Resultados positivos o negativos. Un sistema de gestión ayuda a la organización a establecer metodologías, recursos y actividades que le permiten una gestión orientada a la obtención de esos buenos resultados, que se desea, o que es lo mismo, la obtención de los resultados establecidos. Lo que yo quise, mi objetivo, lo quiero plasmar en mi resultado. Pero, ¿cómo lo hago?
mediante un adecuado sistema de gestión. Esta estructura, esta organización, esta metodología en un sentido extenso, ¿cómo la ejecuto? Precisando quién lo va a hacer y qué responsabilidad va a tener, con qué recursos, qué procedimiento, qué metodología voy a emplear, qué programa, hasta cuándo, va a ser a mediano, corto o largo plazo. Por tanto, este modelo de gestión por procesos, visto como proceso, el tránsito entre el objetivo y el resultado con un sistema de gestión determinado, evolucionó. ¿Y quién lo evolucionó? Autores en el mundo que se dedicaron a profundizar y a crear una nueva forma, una nueva perspectiva de apreciar la gestión pública. El gestor de esta segunda parte evolucionada de la gestión por procesos, es decir, la gestión pública por resultados, es el profesor Hood. Él la denominó como la nueva gestión pública. Y esta fue una corriente, ¿no? Una consecución de autores que persigue un mismo objetivo y construye mejor un concepto, que vino a dominar la agenda pública durante los años 80 en Estados Unidos. Como vemos, es reciente, ¿no? Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón, por lo menos, para expandirse luego por el resto del mundo. El origen fue en nuestros países, se internalizó este tipo de modelo de gestión pública llamado nueva gestión pública, ¿no? Sus propuestas e innovaciones provinieron de la práctica y del sector privado, más que de los centros de investigación. Recuerden que yo mencioné que cuando hablamos del Estado y cuando hablamos de los poderes, cómo crearle una propuesta adecuada a una gestión pública para que ésta sea eficiente. Tenemos los modelos internacionales, ¿no? Y por otro lado tenemos el modelo de las empresas, las más destacadas empresas, en virtud a que tienen un tratamiento de su organización adecuado y le genera importante rentabilidad. Entonces hay que aprender lo bueno de otros modelos. Podemos aprender de la empresa, sí, y este fue del sector privado, en la práctica en la cual se ejecutaba en hacer empresa, de la que se extrajo este nuevo modelo de gestión pública. Tenemos que es un desarrollo del movimiento internacional de la administración científica y su preocupación es eliminar el desperdicio y medir los productos del trabajo como una condición del control efectivo. Hoy día, como ustedes, como yo, como a los que están sintonizando esta reproducción mediante este medio, hoy día el mercado laboral opera por un objetivo determinado, por los resultados. Hoy día se mide la calidad del profesional por los resultados eficientes que éste ejecuta en su desempeño profesional, ¿no? Vemos que es el nuevo chip del mercado. No digo que antes no haya habido esto, pero antes, ¿qué ha procurado esto? La existencia de una competencia bastante fuerte en lo que es la labor del desempeño profesional. Hoy día somos muchos profesionales. Algunos dicen, y es cierto, que el mercado está saturado de profesionales, por ejemplo, abogados, educadores, economistas, pero siempre hay que tener la idea de que hay que ser el mejor en cada labor que realizamos, como profesionales, como seres humanos, como padres de familia, como hermanos, como hijos, ¿no? Entonces, el chip era, de aquí nació, es el albur de hoy día ver el mercado en efectividad del profesional, en los resultados producto de su trabajo. Entonces, esta nueva gestión pública nace de la especialización académica como la actividad gubernamental. Yo al principio les mencioné que el concepto de gestión pública es una especialidad, es una maestría, ¿no? En muchas universidades, no solo en el Perú, sino en el mundo, y tiene como objetivo la orientación de la conducta profesional hacia la eficiencia del Estado. Entonces, es la especialización de cómo realizar la actividad gubernamental de la manera más eficiente. Y ese es el objetivo que ustedes van a alcanzar cuando sean gerentes públicos. ¿Cuál? El tener la especialización académica para desempeñar debidamente su actividad gubernamental
en el ejercicio de su función pública. Tenemos además que la propuesta de HUT en lo que es la nueva gestión pública se ha esquematizado a partir de la doctrina. Por ejemplo, a manera de ejemplo, en la doctrina señala, según la propuesta de la nueva gestión pública, que se necesitan profesionales prácticos en la administración de la gestión pública, ¿no? El significado es control discrecional activo y visible para las organizaciones, y la justificación es la rendición de cuentas que requiere claridad y asignación de responsabilidad. Hoy día esta nueva gestión pública señala que el pragmatismo en la labor en el ejercicio de la función pública se desencadena a partir de la práctica profesional del Estado. Y esto implica un control discrecional, activo y visible de las organizaciones. Y por tanto se justifica al momento de rendir cuentas o la accountability, y requiere claridad en la asignación de responsabilidades. Por tanto, este es el nuevo chip del nuevo gestor público, el nuevo gerente público. Luego, estándares explícitos en la medición en el actuar. Hay una definición de metas y objetivos, indicadores de éxito, y la rendición de cuentas representa si se han alcanzado las metas o no. Luego, el énfasis en los resultados, la asignación de recursos, y poner atención más en los resultados que en los procedimientos. Hoy el cambio en la desagregación de las unidades en el sector público se refleja en cambios en anteriores unidades monolíticas, no derivándolas a funcionarios y descentralizando en base a un presupuesto público propio. Cambio en la desagregación de unidades en el sector público, lo hemos comentado que fue materia de un tema, el proceso de descentralización cuyo fin a largo plazo y como objetivo final es la regionalización, ¿no? Necesidad de crear unidades separadas de la provisión de intereses, obteniendo ganancias y trabajando con eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando de descentralizar funciones, según el nuevo modelo de gestión pública, este debería operar efectivamente generándose ganancias y ventajas con énfasis en qué, en el cambio de las anteriores unidades, no formularios, no burocracia, sino descentralizar en base a un presupuesto básico. Recordemos que está estructurado el Estado para generarse recursos objetivamente, porque están las categorías tributarias, ¿no? Y para efectos y los supuestos, hipótesis de incidencia a efectos de que el Estado recaude, ¿no? Crece más en uno cuando suben los impuestos, a veces decrece cuando hay reducción de impuestos, pero es una curva que siempre está en constante cambio. Y eso no va a pasar, no va a cambiar, va a seguir en constante cambio el tema de cómo es la política tributaria en el Perú. Pero aquello que va a cambiar, si es que va a cambiar, es el chip de cómo manejar esos recursos, cómo gestionar el efecto público, cómo de los recursos manejarlos eficientemente para obtener resultados que contenten a la ciudadanía. Entonces, si se toma el modelo de la gestión basada en procesos, tenemos los recursos como para hacerlos eficientes, y tenemos esta nueva propuesta para hacerlos más eficientes. No solo porque los recursos públicos, el erario, los ingresos fiscales derivan hacia el aparato administrativo. ¿Y quiénes son los beneficiarios? En fin último, la ciudadanía o los administrados. Por un lado, por las erogaciones administrativas y las erogaciones públicas producto de las políticas de Estado de gobierno. Luego tenemos como chip en propuesta de la nueva gestión pública hacer competitivo el sector público, cambiar los términos contratuales de personal, procedimientos públicos. La rivalidad es llave para disminuir costos y mejorar los estándares. Hace poco se instauró como organismo público, a partir de una reforma administrativa, la existencia de Servir, como el organismo público que ve todos los temas que están implicados con el trabajador público en el Estado, ¿no? Los regímenes, la naturaleza de los regímenes, qué ley le corresponde, etc. Y vemos hoy, a propósito de este quinto cápite, ¿no?, que si bien es cierto, el chip del Estado es hoy intervenir solo en servicios públicos esenciales y que el mercado privado se maneje por sí solo,
cuando el Estado es el que contrata, debería tratar al trabajador como le corresponde en lo que respecta a qué, a su situación laboral. Hoy día, Servir existe para qué. Como hay diversos regímenes de trabajadores que trabajan para el sector público, se creó para darle orden a esos regímenes. Lamentablemente, como voy a mencionar, existe el tema del CAS, ¿no?, en la cual es un contrato privado, ficticio, porque en realidad está flagrantemente disfrazado como un contrato privado, cuando en realidad la esencia misma es un contrato público, ¿no? Y implicaría que si es un contrato público esté en un régimen que no corresponda a como si yo prestara servicios como un profesional. Si le corresponde está ya quedando sin efecto en la 11377, la 728, la 0197 TR o el 276 para lo que son los trabajadores públicos, ¿no? Entonces, esto es parte de la propuesta de la nueva gestión pública: cambiar, darle un orden, asignarle lo que le corresponde realmente, legalmente al trabajador, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa es una manera de que el Estado sea eficiente en su administración, en términos generales. Luego, poner atención en el sector privado y sus estilos de administración. Erradicar el estilo militar de la administración y con las necesidades rescatemos lo bueno, reitero, vamos a tomar lo bueno. El sector privado, si nos enseña que es eficiente, porque tiene resultados eficientes, hay que tomar los mejores modelos de la empresa privada. Por eso, de manera de propuesta, lo que hay que rescatar de los modelos tanto de la empresa privada como de los modelos extranjeros, tomémoslo y analicemos la realidad y veamos si es aplicable, y si lo es, que no necesariamente implique inmediatez aplicarlo, y se verá que la administración pública operará más eficientemente y no habría tanto descontento como lo reflejan las encuestas, que no son las herramientas que miden la opinión del ciudadano de a pie. Por último, tenemos que poner atención al uso de los recursos, disminuir costos directos, aumento de la disciplina laboral, resistencia a la unión de demandas, limitando costos complacientes en los negocios. Hay que frenar la demanda por el uso de recursos públicos, de hacer más con menos, que es el fundamento de la eficiencia en el manejo de los recursos, en este caso públicos. De las propuestas se deduce que la nueva gestión pública busca la experiencia del sector privado, profesionalizar lo público, establecer la orientación hacia los resultados, modificar la matriz estructural y la competencia. La competencia y la asignación de funciones determinadas de un funcionario público. Ello con la intención de generar que responsabilidad, ser eficiente, optimizar los productos a través de la incorporación de prácticas e instrumentos más o menos desconocidos al momento, como los incentivos, la contractualización, la cuantificación, cambiar el estilo tradicional o militar de la administración jerárquica por una flexibilización que incluye una mayor disciplina laboral. No implica se podría interpretar como si se va a hacer un poco laxo en lo que respecta a la persona del trabajador, ¿no? No significa ejercer la función con la práctica y no tener la rigurosidad como la tenía antes el Estado. Ello no significa no ser disciplinado. Hay una disciplina laboral tanto del trabajador que trabaja para el Estado como del Estado mismo, como quien es el contratante del personal que trabaja para el Estado. Por tanto, este era el modelo tradicional de administración pública, cual era un enfoque estrictamente burocrático, entiéndase, una engorrosidad en los procedimientos administrativos, ¿no? Ejemplo, teníamos trámites con un plazo indeterminado para que sean efectivos, ¿no? No había una ley que diga cuánto duraba un determinado procedimiento administrativo. Hoy existe, porque todas las entidades públicas tienen el texto único de procedimientos administrativos, que es el TUPA. Tenemos la preponderancia del criterio jurídico técnico en la toma de decisiones, la separación entre la política y la administración.
Se les explicó debidamente que se ejecuta una función política y una función administrativa, ¿no? El político es el que por carisma ha sido elegido y por presentar planes de gobierno sensato, y el administrador, ¿quién es? El técnico. Entonces, separemos entre política y administración. Era parte de un modelo tradicional anterior, ¿no? Hoy día, ¿cuál es la idea? La idea es ser un profesional integral. Tener tanto la experiencia en políticas, por formación académica, por formación profesional, por formación en el campo laboral, tanto en lo que es el manejo de la política como el lado técnico, que es la administración del Estado. Por último, este modelo tradicional establecía estructuras altamente jerarquizadas y centralizadas. Es el enemigo principal de la tendencia a la descentralización. Este es el modelo nuevo, que es la gestión por resultados. ¿Cuál debería ser la óptica, la perspectiva? Número uno, este nuevo modelo de gestión pública reúne un conjunto de doctrinas administrativas que buscan establecer estructuras, procesos y rutinas administrativas orientadas a satisfacer a los usuarios o clientes. Por tanto, estamos refiriéndonos a que cuando hablamos de nuevo modelo de gestión pública, hay rutinas, hay procesos, hay estructuras y hay recursos. Entre estas rutinas y estructuras, los beneficiarios últimos son los usuarios. Entre el proceso y los recursos, vamos a ver cómo manejamos los resultados, que deben ser eficientes. Entre la rutina y los procesos, la eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia? Lo más con lo menos. Y los recursos y estructuras en un manejo adecuado nos da por efecto un acto eficaz. Esta nueva visión del Estado en el Perú reconoce y estudia, reexamina, reevalúa esta nueva visión del Estado. Un Estado que de por sí, por reconocimiento constitucional en su consagración en la Constitución, es un Estado unitario y descentralizado. Satisface las necesidades de la población de manera integral, adecuándola a la heterogeneidad de las mismas. Hablamos de que en el Perú, si bien es cierto, tenemos un vínculo común cultural, hay espacios que son autónomos, ¿no?, culturalmente hablando, y hay que considerar ello, y hay que aportar desde nuestra disciplina que se derive lo mejor hacia el Perú. Es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad y rinde cuenta, es abierto, es inclusivo, garantiza la igualdad de oportunidades, es eficiente, uso racional de los recursos y está orientado debidamente al ciudadano. Estos 5 elementos forman parte de lo que es un Estado moderno. Aquí estamos ante un cambio de modelo de administración pública a gestión pública por resultados. Este era el modelo tradicional, justificación de gastos, porque así se asignaban los recursos. Hoy, con mediciones de desempeño, ¿cuán efectivo ha sido el resultado de esa función pública? ¿Cuál es el resultado de la medición de desempeño? Tenemos, por otro lado, que el modelo tradicional refería que que no está mal, pero era muy apegado a los reglamentos. Y lo curioso, no curioso, sino porque lo peculiar, lo característico era que cada procedimiento tenía un reglamento distinto, o lo manejaba una directiva distinta. Entonces, el ciudadano que iba a hacer un trámite, en un momento determinado a una entidad pública le decían, tiene que presentar más documentos porque hay una nueva directiva que establece esa obligación. Entonces esto no era bueno. Los procesos se apegan a reglamentos. Aquí hay un rediseño de procedimientos administrativos para obtener resultados, ¿no? ¿Cómo sería en este caso el mismo ejemplo? Precisar que haya una publicación, haya una debida difusión. Hoy día la cercanía no es solo física, porque el mundo ha cambiado, estamos en una era informática, ¿no? Podrían utilizar las redes sociales, podrían utilizar las herramientas informáticas, la publicidad en la televisión, otras formas de generarse publicidad, efectos de que el resultado de ser eficientes, esta evaluación que la va a hacer no el mismo gestor público, sino la va a hacer el administrado.
Tenemos la evaluación agregada, ¿no? Una evaluación no práctica, una evaluación densa, una evaluación que se fijaba. ¿Cuál es la diferencia entre la gestión pública por procesos y por resultados? ¿Cuál es el enfoque? El enfoque del proceso era el mismo proceso. ¿Cuál? La misma metodología. Pero ahora el nuevo chip, ¿qué cosa dice? No es solo el proceso, ahora hay que ver el resultado, hay que medir los efectos, hay que medir el resultado. ¿Para qué? Para que haciendo la evaluación de lo bueno y de lo malo, o de lo positivo y negativo, optimicemos lo positivo y lo negativo, contrarrestemos y mejoremos. El modelo tradicional se basa en una rendición de cuentas política y jerárquica, y el modelo de la nueva gestión es una rendición de cuentas en base a recursos y metas alcanzadas. Hay un control basado en resultados. En el modelo tradicional se involucra poco a la ciudadanía en el proceso de políticas públicas, y en el modelo nuevo de gestión pública se involucra más a la ciudadanía en la toma de decisiones y la elaboración de las políticas. Tecnócratas, una visión unitaria del Estado, y por este lado la participación ciudadana. Hay avances importantes, sobre todo en materia de lo que es legislación municipal, sobre todo en lo que es la participación en lo que se le denomina el presupuesto participativo, que es toda una especialidad de derecho municipal que se encarga de analizar cuál es el grado de participación en la decisión para efectos de hacer el gasto público del presupuesto en una determinada municipalidad, generalmente en gobiernos locales. Cambio de modelo de administración pública, gestión pública por resultados. En lo que respecta a la cultura organizacional, el modelo era burocrático. El nuevo modelo, ¿qué es? Busca medir el desempeño. En el modelo tradicional era poco flexible y resistente al cambio. En cambio, en el modelo de la nueva gestión pública se otorga autonomía presupuestal y de gestión a las agencias que le permiten flexibilidad. La respuesta ineficaz a la cambiante demanda ciudadana el chip es buscar la satisfacción. Si por este lado, el resultado del proceso salió negativo, pero el enfoque es el proceso. Hoy día no, hay que enfocarnos tanto en el proceso como en el resultado, y darle énfasis o ponerle la tilde al resultado, porque el resultado va a ser el efecto que implica la aplicación de una política o la existencia de una norma en el ciudadano. En este enfoque de la gestión pública por resultados o nueva gestión pública, la finalidad última es el proceso de desarrollo, es decir, que hayan efectos, que hayan resultados que fortalezcan la dignidad y la autoestima y promuevan la integración social, y asimismo fortalezcan la identidad y el carácter de la moral nacional. En el campo social se promuevan actitudes positivas y actitudes eficientes. ¿En quién se ve este proceso de desarrollo? ¿Cuál es el enfoque? El administrado, ¿no? ¿Por qué? Porque los efectos de una adecuada gestión pública también tienen una explicación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista axiológico, lo que son los valores, desde el punto de vista de la psicología social. ¿Por qué? Porque se afecta necesariamente un manejo ineficiente de la administración pública y la psicología social. El administrado que no está bien servido y que constantemente no está bien servido por parte del Estado, ¿no? Hay un efecto psicológico en línea de principio, porque lo explican también otras disciplinas, en su autoestima y en promover la integración social y en el carácter de la identidad nacional. Esto lo vemos en el deporte ha unido a todo el Perú, es increíble. El que diga que no es mentira, porque al menos lo siente en una menor medida, pero hay un orgullo, es lo que sale que me permite enorgullecerme de ser peruano. Igualmente, cuando si operara eficientemente la política de gobierno, el rol del Congreso, el rol del Poder Judicial, el rol de Indecopi, el rol de los organismos reguladores que hemos mencionado, si se ejecuta bien su función, podría afectar positivamente la identidad del carácter y la moral nacional. Lamentablemente,
Incluso el individuo, cuando siente descontento por su administración pública, hace lo incorrecto. Por ejemplo, esos actuares ineficientes de los manejos de ciertos policías en sus actos, en su función pública, ¿no? Lamentablemente, al cometer estos algún delito, al permitir ser coimeados por un infractor de tránsito, eso también afecta a la identidad nacional y dice, ok, no me siento orgulloso de mi administración pública. ¿Dónde se ve reflejado esto? En documentos denominados encuestas, que son instrumentos de medición de la satisfacción o insatisfacción ciudadana. Entonces, eso también tiene que ver con la identidad peruana. ¿Cuál es el papel cambiante del Estado? El siguiente. Las barreras entre el sector público y el privado se han atenuado. Actualmente la acción pública depende en mayor medida de las acciones del mercado, la sociedad civil y de los organismos no gubernamentales. El Estado debe tener esquemas que favorezcan la administración pública. Eso depende, en realidad es en ciertos temas. El actor privado, cuando interactúa con el Estado, depende del tipo de vínculo que tenga o el procedimiento que haya iniciado, siente satisfacción o insatisfacción por lo que el Estado hace por él, ¿no? Y lo bueno es que existen hoy mesas de concertación en los cuales participan los privados. Les expliqué en su debido momento. Para elaborar una ley ya no es la idea de la jerarquía de la investidura del parlamentario, que él solo sabe cuál es la necesidad de la población, no. Hoy día se permite a la sociedad civil emitir opiniones. Emite opiniones el defensor del pueblo, las ONGs, las asociaciones civiles a favor del consumidor, de la mujer, de los lesionados o fallecidos por accidentes de tránsito. Entonces, crear una ley no es solo ya parte estrictamente de la administración pública, sino que en este caso se está permitiendo el ingreso de los privados para emitir su opinión, porque se legitima una ley a partir de quien dio su voto y porque su voluntad era que quien sea elegido realice una ley que lo favorezca. Pero vemos que ya no se basta con esto, ahora participas en la elaboración de una ley y es completamente legítimo y adecuado. ¿Por qué? Porque por un lado reforzamos el tema de la eficiencia del Estado por la eficacia del Estado, la efectividad del Estado en el ciudadano, ¿no?, que da buenos resultados, y el involucramiento de este en la vida política. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien es cierto, hay relaciones de poder entre el Estado y los administrados, nosotros desde nuestra profesión, desde nosotros como ciudadanos, participemos en esto. ¿Y por qué? Porque el fin último va a ser toda la sociedad peruana, que la idea es que sienta esa identidad como la sienten, como con el fútbol, con el Estado peruano en la eficiencia de su función pública. Por tanto, hay un engranaje entre el Estado en lo público y en lo privado. Colabora aquí en la acción pública los actores privados, las ONGs y la sociedad civil. Luego, en el proceso de desarrollo tenemos también no solo el campo social, tenemos también el campo político. ¿Qué dice el campo político? Se promueve la eficacia en la toma de decisiones y eficiencia en la ejecución. ¿Qué efectos o resultados hay? Perfecciona la democracia, garantiza ese tema que lo vamos a desarrollar en un módulo posterior, la modernización del Estado. Modernización del Estado, cómo el Estado ha ido evolucionando y se ha ido modernizando en atención a factores externos de carácter social, político, institucional, para que sea más eficiente. Y garantiza la gobernabilidad, que es una materia que a continuación también vamos a desarrollar, que implica en la persona del gestor público gobernar bien. Entonces tenemos desde el punto de vista económico este proceso de desarrollo, elevar permanentemente los niveles de producción y productividad, y como efectos mejorar la calidad de bienes y servicios, crear mayor riqueza, elevar capacidad de acumulación de capital y el ahorro. Cuando suben los impuestos cambian las conductas de los ciudadanos, ¿no? Pero si es justificado ese aumento del impuesto, el ciudadano entenderá que es a beneficio de él y corresponderá con el pago de lo que le corresponde, asumiendo que la obligación tributaria
se justifica a efectos de que el país se desarrolle económicamente hablando. Tenemos mencionado ya el campo social, político y económico, que tiene un objetivo, un norte. ¿Cuál es? El desarrollo integral del Estado. Luego tenemos a los ministerios y organismos públicos, que los hemos estudiado en una sesión anterior, ¿no? Que tiene en su gestión pública, tiene por finalidad compatibilizar actividades propias de su competencia, coordinación, cooperación, compatibilizar planes estratégicos sectoriales con las políticas, planear, programar, ejecutar y supervisar las acciones en su ámbito de competencia y asimismo optimizar el funcionamiento de sus respectivas oficinas. Reforma del Estado. La reforma del Estado bajo el enfoque, esta es una propuesta que existe, que es la reforma del Estado como el Estado al servicio de los ciudadanos. Y tiene tres campos de acción. Número uno, simplificación de trámites. En el Perú ya ha habido un avance importante. Recientemente existe una norma que es la Ley de Simplificación Administrativa, ¿no? En la cual las entidades públicas justificadamente no exigen ahora el DNI, o al menos para los abogados la papeleta de habilitación vigente, porque tienen un software interconectado que está en conexión con RENIEC, ¿no? Y ahí se proveen las informaciones sobre los imputados, sobre un investigado en un delito, una solicitud personal para realizar un trámite, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la simplificación de los trámites, hay ligeros avances en este proyecto. Tenemos el funcionamiento del Estado óptimamente y tenemos el tema de la estructura del Estado. Estructura del Estado, ¿el Estado está bien estructurado o no? Hoy día les expliqué que ya no estamos bajo un modelo tradicional tampoco del organigrama del Estado peruano. Hoy estamos ante un nuevo chip. ¿Y cuál es ese nuevo chip? El de la nueva estructura organizacional del Estado, de la cual ya no es el chip, ya no es la relación directa entre los vasos comunicantes entre el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de cada cartera, que son 18, ¿no? Con una funcionalidad dentro de su ley orgánica del Poder Judicial y la Constitución y las directivas reglamentarias. Hoy día es hacer política, realizar los actos públicos, hacer la gestión pública bajo los sistemas administrativos que a la fecha son 16. Simplificación de trámites. Hay una propuesta de un conjunto de acciones con el objeto de mejorar la atención al ciudadano, atención de ventanillas, atención a la reducción de colas, simplificar trámites mediante la reingeniería de 20 trámites más utilizados, simplificación al interior de los sectores y conjunto de propuestas normativas. Funcionamiento del Estado. Ya ha habido ligeros avances, ¿no? Mejorar reglas de juego en el sentido que sean más comunes y claras y que permitan un mayor orden y mejor funcionamiento. Se propone un conjunto de reformas a nivel del SNIP. Les expliqué en la sesión anterior que ya no existe el SNIP, ahora sí existe Invierte Perú, ¿no? Que en observancia a esta propuesta, en el específico caso del funcionamiento del Estado, está operando bien. Reforma en el empleo público, la existencia de servir recientemente, el tema de las compras públicas, reforma constante. En realidad, la ley que más cambia cada año es la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, ¿no? Aquí se regula el tema de las compras públicas, la gestión por resultados y el gobierno electrónico o e-government, que vamos a ver que es el último tema de nuestro diplomado. Luego, esta reforma de la estructura del Estado en tercer acápite, donde de perogrullo se observa este avance importante en la descentralización como reforma fundamental del Estado, que existe la transferencia de recursos, atribuciones y decisiones de acuerdo a la ley del Poder Ejecutivo, funciones de las OPS o organismos públicos descentralizados y la integración de los 82 programas sociales a la fecha. Entonces, no ha sido ligero el avance, es irreversible el camino de la descentralización aspirando hacia una regionalización o un Estado regiolocal que no deja de ser unitario, ¿no? La descentralización y la desconcentración
de entidades públicas al interior del país, ¿no? Y la integración de programas de gobierno que tienen como aspiración el ser desempeñadas de manera eficiente por competentes gestores públicos. Existe a la fecha una Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Es una secretaría que está dentro de la presidencia del Consejo de Ministros como órgano encargado de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública. La Secretaría de Gestión Pública es competente en materia de funcionamiento, organización del Estado, simplificación administrativa, ética, transparencia, concordancia con normas de modernización, racionalización, descentralización del Estado, control interno, así como el Código de Ética de la Función Pública, que existe. Luego, el sistema de gestión pública como estrategia de modernización. La modernización del Estado la vamos a tratar en profundidad en un tema posterior, pero para darles pinceladas de lo que se trata es que es necesario impulsar un proceso de reforma del Estado que responda a una nueva visión plasmada por el gobierno. Bueno, eso fue en la época de Humala, que entró al gobierno con una hoja de ruta y desde el primer día no la cumplió. Y los compromisos del Acuerdo Nacional de contar con un Estado moderno, eficiente, transparente, unitario, descentralizado e inclusivo. Entonces, esta estrategia de modernización es parte de un proceso de reforma del Estado. La reforma del Estado es un proyecto, es una propuesta. Hay instituciones como la del doctor Hernando de Soto, con su institución, que promueve esta reforma del Estado a efectos de que se reestructure, se redefina, se haga una reingeniería del aparato administrativo a efectos de que ésta pueda cumplir con satisfacer las necesidades del ciudadano. Hay 5 puntas de la estrella. ¿Cuáles son? La eficiencia, utilizar recursos para satisfacer las necesidades de la población al menor costo posible, mantener un estándar mínimo. Luego, la transparencia y acceso a los ciudadanos a la información. La inclusión, garantizar igualdad de oportunidades para todos. El Estado unitario y descentralizado, satisfaciendo la necesidad de la población heterogénea en necesidad de las mismas. Y un Estado moderno que se mantenga en constante cambio, adecuado a su entorno y a su realidad social. Este proceso deberá estar enfocado hacia el logro de una gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar del ciudadano, procurando generar igualdad de oportunidades y asegurando sobre todo el acceso al servicio público de calidad. En esto se inserta un enfoque de gestión por procesos como una herramienta de mejora continua que aporta cambio a nivel operativo e incide directamente en la provisión de bienes y servicios de calidad acordes a las necesidades de los ciudadanos. Aquí vemos que la gestión por resultados y la gestión por procesos no son irreconciliables, son complementarias. Lo que les indiqué al principio de esta presentación, nosotros tenemos un objetivo, un resultado, y el cómo lo explican los sistemas de gestión en responsabilidades, en metodología, etcétera. Reconozcamos que es útil para incluso nuestra vida personal este esquema, pero el enfoque no estar dentro solo del sistema de gestión, no observando el resultado, sino es el sistema más el resultado. Y en ese resultado, si no satisface a la ciudadanía, procurar mejorarlo, perfeccionarlo, reevaluarlo, reestructurarlo, hacer una reingeniería, y si ha contentado, optimizarlo. En el Perú se planteó una estrategia de modernización de la gestión pública centrada en mejorar y reformar el sistema de modernización, con acciones a mediano y corto plazo. Hemos visto que a nivel de la reforma del Estado, en lo que es simplificación administrativa, la estructura del Estado, ¿no? Lo que ha hecho el Estado es mejorar y se ven resultados. Hoy día SNIP no era eficiente, ahora Invierte Perú permite, siendo menos burocrático, permitiendo la participación de la ciudadanía con iniciativa para disponer del gasto público, inversión pública, ¿no? Tenemos la descentralización, que ha sido un avance importante, ¿no? Que no ha concluido con la regionalización, pero el avance existe.
se transfieren competencias y que se debería perfeccionar, elegir mejor a los gobernantes. Y por otro lado, el tema de la participación ciudadana. Entonces, en el presupuesto participativo local. Entonces podemos decir que sí ha tenido efectos, no totalmente, pero sí en un avance importante, esa estrategia de modernización de la gestión pública propuesta a efectuarse del 12 al 16, de 2012 al 2016. Estamos en 2018, es un proceso continuo, no se podrá evitar el cambio y se adecuará a la realidad social, a la realidad general. Ya hay un diseño iniciado de esa política que permitirá desarrollar un plan de implementación al 2021. ¿Dónde está? ¿Qué espacio tiene el tema de la modernización del Estado y la gestión pública en las políticas de Estado? ¿Dónde está? En el plan bicentenario al 2021-2022. Que sea sostenible, concertado, evaluable, se definirán indicadores que permitan progresar en plazos definidos. Entonces, ¿cuál es el chip ahora? Y quiero que no se olviden nunca de esto. Hoy, el Estado, para el ejercicio de la función pública, se debe considerar que se tiene que ejercer en el marco de la nueva modernización en la estrategia de la modernización de la gestión pública. Esta estrategia tiene 3 óbices que nacieron como propuestas para que, en principio, el Estado se pueda modernizar, ¿no? Ya se ha ido efectuando, está en constante efectividad en la sociedad, ¿no? Hay normas, hay políticas de gobierno, políticas de Estado que le están materializando y eso es bueno. Les he explicado muy sucintamente la autoridad de servicio civil y servir como una entidad adscrita a Presidencia y Consejo de Ministros y implica gestionar a las personas que trabajan para el Estado. Es la gerencia de recursos humanos de la administración pública. Nació en 2008 para modernizar la gestión pública, busca un servicio civil meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia que sirva mejor a todos los peruanos. Para ello debería implementarse la reforma del servicio civil. Esta entidad pública es la gerencia máxima de recursos humanos del Estado peruano para todos quienes trabajan en él. En esta se definen cuáles son los regímenes laborales en la realidad de los que los trabajadores del Estado. Hay más de 12, ¿no? Y la idea es unificar el régimen laboral público. De estos 16 regímenes, unificarlos ¿para qué? Para llevar un orden debido y para que justificar una función, la finalidad eficiente del Estado. Tenemos, como lo mencioné, a los trabajadores por un decreto ley que es la 11377, que son los trabajadores antiguos del Estado, que tiene un tratamiento laboral y beneficios sociales especial. Por otro lado está la 276, que es el régimen del trabajador público en el Estado. Tenemos la 728. Hay trabajadores que dentro de la actividad privada están trabajando en la administración pública, pero con el régimen de la actividad privada. Generalmente, estos dos, tanto el 276 como el 728, quienes acceden son por concurso público. Y en tercer término está el CAS, ¿no? Que es lo que no debería haber en el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque nació como en un gobierno de Alan García, ¿no? Nació como una propuesta a corto plazo por un tema de presupuesto en un momento determinado y se mantuvo un tiempo que ya es bastante largo y considerable, y hay gente pues que, ¿no?, lo entendió como una medida temporal, pero no hay que hacer a la excepción regla, porque no beneficia a quien le corresponde un derecho. Es decir, el Estado está vulnerando su propio principio de primacía de la realidad, porque es cierto que en la primacía de la realidad el trabajador CAS trabaja como si estuviera en un régimen de la actividad privada y no se le reconocen beneficios laborales, el tratamiento no es el regular como trabajador, etcétera, 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 ¿no? No tienen CTS, no tienen vacaciones, no tienen gratificaciones y trabajan como si estuvieran bajo el régimen del 728 o el de la competitividad dentro de lo que es el trabajador privado, en el sector privado. Entonces, los objetivos de servir al 2015 fue posicionar al servicio civil y la autoridad como ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos,
Los específicos, marco legal coherente, posicionamiento a nivel institucional y consolidar capacidades institucionales. Vamos a esto que es importante, ¿no? ¿Cuál es el modelo de gestión pública tradicional y el modelo de gestión pública por resultados? El siguiente. De acuerdo a la información, a partir de los resultados e impactos de la ciudadanía, la gestión pública lo que hace es tomar decisiones. Estas decisiones se ejecutan con recursos. Esos recursos derivan de la inversión, al gasto social y a otros gastos. ¿Y a qué se direcciona eso? Infraestructura, recursos humanos, los servicios públicos, mantener a la policía, todos los que están dentro, que trabajan, los funcionarios públicos. ¿Y cuáles son los resultados? En la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía recoge información, ¿no?, sobre si está operando eficientemente el Estado o no, y esta información debería ser tomada por el gestor público, por el gerente público, a efecto de que este circuito se lleve adecuadamente, procurando como finalidad última el contento de los ciudadanos, la eficiencia, manejándose en 3 factores: la eficiencia, la eficacia y la efectividad. En este caso, la eficacia. ¿Qué implica eficacia? Se han logrado buenos resultados. Estos son los productos, estos son los procesos y estos son los insumos, ¿ok? Así opera la gestión pública tradicional y la gestión pública por resultados. Esta es la gestión pública tradicional y el resultado y el impacto, es decir, el efecto directo que ha tenido la ciudadanía, es la perspectiva de la gestión pública por resultados, que es una nueva disciplina. Entonces, a ver, pensar en políticas públicas como una generación de cadena de valor. Hay una transformación deseada que comienza con un proceso que tiene como efectos productos. Estos productos generan resultados y generan resultados a efecto de producir un impacto social. Y este impacto debería obedecer siempre a una transformación deseada. Hemos precisado que es gestión por resultados. Hay cuestionamientos respecto a la gestión de los recursos. Hay situaciones y opiniones que señalan que la asignación de recursos se basta solo con los insumos, otros que el presupuesto está centralizado en la oferta institucional, otros que está alejado de la planificación de los objetivos estratégicos, otra que está alejado de los problemas centrales de la ciudadanía y alejada de la demanda. No hay que inobservar que el gestor público siempre debe considerar cuál es la opinión de la ciudadanía, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, cuáles son los problemas que hay y cuáles debe solucionar en el cargo que ocupe, a efectos de que la ciudadanía se sienta satisfecha con la prestación del servicio público. ¿A qué problemas o demandas nos referimos? A los problemas de la población, a lo de desarrollo humano, a lo que es el desarrollo de las personas y los procesos de oportunidades de desarrollo. ¿Se necesita un cambio o no? ¿Sí? ¿Cuál es ese cambio? Orientar la gestión por resultados al ciudadano, eficacia y eficiencia, impulsar un proceso de modernización de gestión pública. Estos son los ejes rectores: transparencia, calidad de servicio, optimización de recursos y productividad, participación y control ciudadano e innovación tecnológica. Estas son las políticas de la gestión pública por resultados, una gestión operativa y estratégica. Estos son los enfoques causales y uso de evidencias. Resultados finales en la ruta causal tienen que siempre direccionarse a una intervención eficaz. Esta es la estructura de los costos. Estas son en política de gestión pública por resultados, la programación presupuestal estratégica mediante un diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de evaluación. La programación presupuestal estratégica como insumos, actividades, productos, inmediato, intermedio y final. Esta es un modelo de gestión por resultados, ¿no? Este es el universo de las políticas públicas, como la gestión pública, que es el puente que comunica y atiende la esfera pública y la privada, la relevancia que tiene y observar lo que un gobierno realiza o no. El universo de las políticas públicas, el seguimiento y la evaluación como última etapa, ¿no? La evaluación, la fiscalización posterior, cómo se estructura mediante la
programación, identificación, formulación, ejecución y evaluación. Esta etapa es la de monitoreo, la de la ejecución. Esta etapa de la evaluación y programación es la ex post evaluación, y la identificación y formulación de políticas públicas es ex ante, ¿no? Estas son para efectos de evaluar las acciones del Estado por sus resultados. Este es un modelo que quiero compartir del sistema de evaluación de desempeño. Hay un seguimiento con informes de desempeño de pagos complementarios, hay un seguimiento de instrumentos, hay un sistema de evaluación de desempeño, la evaluación que es la última etapa. ¿Qué queremos evaluar? Rendir cuentas, asignación, ¿qué se aprendió? ¿Qué se aprendió para no cometer después en una mala gestión pública y qué optimizar si se ha realizado bien la gestión pública? ¿Qué se quiere saber? ¿Cuál es el objeto de la evaluación? El diseño de la evaluación, los criterios de evaluación, el impacto, la equidad, la satisfacción, la eficiencia, eficacia. ¿Por qué evaluar los resultados? Estos son modelos de otros países, en cómo se le denominan a las instituciones que son las que velan el tema de la gestión por resultados en sus diversas políticas públicas. Y cerramos con esto. Quiero cerrar con lo siguiente. Esta unidad se llama gestión pública y está referida a básicamente a cuáles son las condiciones que debe reunir una debida gestión pública y cuáles son las condiciones que debe reunir el gestor público. El gestor público lo vamos a profundizar después, pero voy a indicarlo primero. Debe ser una persona que cuente con conocimiento, experiencia, con bagaje académico, con haber conocido el Perú. Depende del grado que obtenga. Si es un grado técnico, que tenga suficiencia técnica. ¿Para efecto de qué? Porque el resultado final siempre va a ser la población. Hemos visto que hubo un tránsito de la gestión procesos que, al ser insuficiente, se acuñó esa nueva gestión pública o gestión pública por resultados, ¿no? En el Perú ha habido un tránsito de normas, ¿no? Y esas normas deberían adecuarse a la realidad de lo que son temas de gestión pública. Por tanto, hay que observar que ustedes como gerentes públicos van a tener un desempeño muy importante. Se va a medir la evaluación de lo que ustedes hacen. Lo importante es observar la normativa vigente, observar el contenido de la especialidad de la gestión pública, que los hará unos eficientes y unos importantes gestores públicos, si es que esa es su objetivo profesional o uno de tantos.